La guerra de Sertorio. A comienzos del siglo I a.C., Roma vivió una guerra civil cruenta. Al tratarse de la potencia dominante en el Mediterráneo, el conflicto se extendió por muchas regiones, entre ellas Hispania. Un hombre, Sertorio, trasladó el teatro de las operaciones a suelo hispano, y los pueblos autóctonos sufrieron los desastres de la guerra en sus propias carnes. La guerra civil estalla en Roma y la onda expansiva de su ferocidad se extiende a través de calzadas y puertos hasta alcanzar Hispania, donde se inicia la cruel guerra de Sertorio. No era la primera vez que Roma guerreaba en Hispania, que fue un escenario fundamental de la Segunda Guerra Púnica y de las llamadas guerras numantinas. Las relaciones políticas y económicas de la potencia del Lacio con los pueblos peninsulares fueron permanentes y desiguales. Íberos, celtíberos, castreños, turdetanos y otros pueblos pelearon contra Roma o se asociaron con ella. Dependía de hacia dónde soplaran los vientos. La guerra de Sertorio fue una ocasión en la que cristalizaron muchas alianzas con un bando, el de Sertorio, pero también con el otro, el de Sila. Desde su primera expansión internacional, el mar sería el gran aliado de Roma. Se convertiría en una gran potencia naval que dominaría todo el Mediterráneo. La presencia de Roma en el Mediterráneo venía de lejos. Alrededor del 80 a.C., trataba de extenderse hacia Oriente, llegando a Armenia y buscando Partia. El siglo I a.C. de Roma es un momento muy importante de la historia romana, también para el éxito posterior de la República, y fundamentalmente el cambio en este siglo se da con la Primera Guerra Civil Romana. Esto implica, por un lado, que se rompe de alguna forma un sistema político anterior, pero también un sistema económico anterior que estaba basado en la explotación de las villas como uno de los grandes recursos económicos de la agricultura y de la ganadería romana, y se tiene que volver a reconstruir gran parte de la península. Es un momento de cambio sustancial de estrategias políticas y geopolíticas que van a interesar además no solamente a Italia, sino varios escenarios internacionales, como puede ocurrir en una guerra actual, que no son solamente Italia, sino también África, Sicilia, que era una provincia aparte, y también, como veremos, Hispania. ¿Cómo era la Hispania que se encontró Roma a su llegada? ¿Cómo vivieron aquellos pueblos la nueva realidad política, teniendo en cuenta su brillante pasado? Desde antes del siglo V a.C., los pueblos íberos demostraron un gran desarrollo cultural, político, simbólico y tecnológico. Hispania influyó en la agenda de Roma y Cartago. El gran desarrollo comercial y militar del mundo íbero, asociado a la explotación de minerales, tuvo su eclosión internacional durante la Segunda Guerra Púnica. Lugares como Cástulo, Iliturgi o Baécula fueron claves durante aquella guerra global. La cultura íbera se plasmó en las bellas artes con una personalidad arrolladora. Algunos de sus conjuntos escultóricos son de una expresividad y técnica que poco o nada tienen que envidiar a los que se esculpieron en la Grecia clásica. Dentro de la estatuaria ibérica, las damas son quizá su producción más genuina, con casos como la Dama de Baza. Pero si hay una imagen que resulta icónica para la arqueología española, es la Dama de Elche. Veamos el yacimiento en el que fue encontrada casi por casualidad, un lugar que también pudo desempeñar un papel en la guerra de Sertorio. Este lugar es muy interesante porque es en el que se coloca el hito de aparición de la dama, que no estaba muy claro, ¿no?, el contexto originario en el que apareció, si había sido amortizada, si estaba en algún tipo de estructura funeraria original, y parece ser, por lo que nosotros hemos ido investigando estos últimos años, que está en relación con la muralla fundacional de la primera ciudad ibérica. Es muy importante descubrir el momento y las causas
de la fundación ibérica de la Alcudia. La aristocracia que se implanta aquí en la Alcudia de Elche no era una aristocracia cualquiera. Posiblemente es de las aristocracias ibéricas o los primeros príncipes ibéricos más pudientes, con más poder, con más recursos de toda la zona ibérica. Pero ellos tienen que apoyarse en una simbología, en un relato que justifique, que legitime su poder. Y ahí es donde entra la iconografía, ahí es donde entra la dama. Alberto, cuando aparece una pieza tan icónica, tan espectacular como la Dama de Elche, el riesgo es que se lo coma todo, ¿no? Toda la atención, cuando realmente este sitio es realmente importante. Aquí vemos esta acequia que permitió pues, su encuentro casual. Pero esto es mucho más que la Dama de Elche. Es decir, ¿qué información nos va a dar este yacimiento? Hemos encontrado el contexto que corresponde a la dama. O sea, hemos encontrado la muralla que construyeron las élites que encargaron ese busto tan singular. Hemos encontrado las viviendas adosadas a esta muralla que nos están hablando del ambiente urbano. Tenemos varias habitaciones, no sabemos si forman parte de una misma casa o, digamos, cada uno es un departamento independiente porque no hemos excavado suficiente para ver si hay conexión interna, y lo que sí vemos es que tienen muy poco material. Más allá de la archiconocida Dama de Elche, el yacimiento de la Alcudia ha proporcionado piezas escultóricas de extraordinaria calidad. Una de las que más me ha llamado la atención es este espléndido torso de guerrero. Ya sabemos que el mundo íbero, sobre todo en su inicio, es un mundo de príncipes, de guerreros, que se idealizan con esta impedimenta de guerra. Pero también esta pieza tiene dos elementos que me han llamado mucha atención. Primero, ese lobo frontal, perfectamente tallado, terrorífico, que demuestra esa vinculación icónica del mundo ibérico con el lobo. Y detalle, era una economía basada en la agricultura, y la diadema que tiene, podemos apreciar bellotas asociadas a la ganadería. Como decía, una pieza excepcional que demuestra el gran pasado patrimonial de este yacimiento de la Alcudia. La cultura material que puede disfrutarse en este museo es de una elevada sofisticación. La destreza de los artistas, el mundo simbólico que ha conservado y la diferente tipología de sus fondos lo convierten en un lugar clave. La Dama de Elche, el periodo íbero, se come casi todo lo más popular. Sin embargo, fue una ciudad romana con un gran desarrollo urbanístico, rico. ¿Cuáles son los primeros descubrimientos romanos que se hacen? Bueno, aquí inmediatamente que excavas en la Alcudia, lo que te encuentras es una importante arquitectura procedente de esa colonia romana, a caballo entre siglo I antes y siglo I después, con una romanización, con un urbanismo más potente ya a finales del siglo I después de Cristo. Nos encontramos una colonia absolutamente modificada, una colonia de época Julia, ya de mediados del siglo I antes de Cristo, que se vuelve a convertir en colonia, se refunda como colonia en época de Augusto, la refundación verdaderamente importante, y claro, tenemos un pasado romano muy potente, que es muy curioso cómo la Dama eclipsa, cómo en Elche no hay una memoria de haber sido una importante colonia romana en su día, y la gente un poco vive de espaldas a ese momento, ¿no? Nos hemos asomado al mundo íbero para tener siquiera una idea de cómo fue el escenario hispánico de la guerra sertoriana. Pero, ¿qué sabemos del conflicto? Lo que se lleva a cabo es una guerra en toda Hispania, donde la guerra civil romana se traslada después del 82 a un territorio, entre comillas, ajeno, que es un territorio fundamental para el equilibrio, sobre todo económico, de Roma, que es el territorio hispánico. Sertorio es un personaje realmente fascinante, que ha tenido una fortuna histórica muy potente. Es un personaje visto después en los siglos siguientes a la historia romana como un personaje revolucionario, pero hay que tener presente un dato que quiero subrayar. Sertorio no quiere ser jefe de Hispania. Sertorio quiere volver a recuperar para la parte marianista esos valores republicanos y llegar a Roma para intentar ayudar esa causa. La guerra que conduce en España es una guerra contra fundamentalmente Metello y sucesivamente contra Pompeyo. Era un escenario que es ajeno a Roma, pero es la guerra civil a todos los efectos, que además
durará, como sabéis, de 10 años, desde el 82 hasta el 72, con toda una serie de vicisitudes que son muy bien contadas por las fuentes, pero también por toda una serie de estudios históricos que se han realizado en estos años sobre la guerra sertoriana. El eco de la toma de Azayla ha llegado desde la guerra de Sertoria hasta nuestros oídos. Aquí, Roma se mostró tal como era, inmisericorde, eficaz y altiva. Me encuentro en el Cabezo de Alcalá, un yacimiento ibero-romano ubicado en la localidad turolense de Azayla. Este yacimiento muestra la dureza, la crudeza de la guerra sertoriana, pues fue completamente destruida tras un pavoroso asedio. Hay que conocer bien a los generales para comprender las guerras. A veces llegamos a ellos por sus acciones, otras por sus crónicas. Francisco, Sertorio me parece un personaje muy interesante, literario, sí. Pero ¿qué era en verdad? ¿Un loco? ¿Enfrentarse a Roma? ¿Un suicida? ¿Tuvo realmente posibilidad de ganar esta guerra? Bueno, Sertorio es, como bien dices, una persona fascinante. Fascinante teniendo en cuenta su misma trayectoria. Sertorio no era de las familias nobles, no era de buena familia. Él se formó en el mundo militar. Él primero fue con Cayo Mario, jefe de un ala de exploradores, se dedicaba a explorar el terreno para que avanzase el ejército, y todo ese bagaje que adquirió siendo explorador, siendo comandante con Cayo Mario, con Tito Didio, después lo puso en práctica aquí en la península ibérica en el conflicto que se conoce como la Guerra de Sertorio, las guerras sertorianas. Sertorio, cuyo principal objetivo era volver a la península itálica para restaurar el sistema de gobierno que él creía legítimo, quería tomar la vía marítima y estableció contactos diplomáticos con Mitrida III del Ponto, con los piratas cilicios, pero los romanos, Roma, lo que hizo fue controlar desde un primer momento, desde que pudo, las vías marítimas. Y una vez cortada la vía marítima, a Sertorio no le quedó otra que intentar acceder, como ya había accedido Aníbal siglo y pico antes, intentar acceder por vía terrestre, por la Galia. Una estrategia arriesgadísima, compleja, probablemente el mar entonces aquí también tuvo mucho que ver en eso. Correcto, correcto. Si Sertorio hubiese podido acceder a las vías marítimas, a la flota de Mitrídates IV, se hubiese plantado en el solar itálico con 2 días de travesía, partiendo de lo que fue uno de los puertos sertorianos más importantes, que fue Dianium, la actual Denia. Desde el puesto de mando durante el asedio, casi se podía mirar a los ojos del enemigo. No sabemos exactamente cuánto tiempo duró el asedio de Azayla, aunque la arqueología sí que nos ha dejado informaciones relevantes sobre tan extraordinario episodio. Me encuentro en el interior destripado de la rampa de asedio. Nos llama la atención la potencia de la construcción, la altura, la compactación. Qué buenos ingenieros militares eran los romanos. Esta rampa fue construida sobre la ciudad. Aquí vemos la calzada muy bien urbanizada, restos de viviendas, y aquí aparece algo realmente curioso, una anécdota viva de lo que es la arqueología, un túmulo perfectamente identificado. ¿Cuál es la historia? Cabré, cuando vio esta gran acumulación de tierra, creyó que era una estructura tumular y la excavó buscando lo que encontró, este túmulo de piedra. No sería hasta décadas después cuando se identificó como una gran rampa de asedio que se había construido sobre este monumento, probablemente de un héroe fundacional. A vista de halcón se aprecia muy bien el complejo urbanismo de la ciudad. Francisco, sorprende, aparte de la calidad de la edificación, el aire de modernidad clásica que tiene, ¿no? Supongo que será la última etapa de la ciudad. Correcto. Lo que estamos viendo, Manuel, es la última página del libro que es la historia de esta ciudad. Esto ya es un aire muy romanizado. Correcto. Aquí se puede ver cómo esta calle recoge el agua hasta la gran cisterna. Así es. Bueno, y hemos visto hasta una zona de termas y de comercio. Tenemos una de las termas más antiguas de la península ibérica, una zona de comercio y las calles empedradas, que no es algo habitual, y probablemente están empedradas para recoger el agua de lluvia, que era una de las grandes necesidades de la ciudad. Una ciudad muy romanizada y, digamos, su eje es este templo. Correcto. Que es muy importante, ¿no? Ya lo creo. Tenemos este templo, que es uno de los primeros templos que se identifican en España, de los primeros templos romanos, justo enfrente de la puerta principal.
y era un templo que nosotros llamamos Inantis, es un templo sencillo, pero justo aquí apareció un conjunto escultórico en bronce impresionante que está en el Museo Arqueológico Nacional ahora mismo, y en el centro un pequeño altarcito con un toro de bronce. El asedio fue diseñado a conciencia. Construir una rampa de esta potencia es algo que se tarda mucho tiempo. Construirla bien, perfectamente orientada al punto más débil de la muralla y además levantada día a día bajo la flecha que los defensores de la Acrópolis le lanzarían. Podemos figurárnoslo, ¿no? La gente que estaba dentro, protegiendo, defendiendo el castillo, viendo cómo se acercaba esa rampa que iba a significar su final. Al final la rampa parece que no se llegó a terminar, pero seguro que hizo su efecto psicológico de terror en los ocupantes, que terminarían siendo aniquilados por el ejército romano. La historia siempre la escriben los ganadores. A esta ciudad le tocó perder y por eso hoy ni siquiera su nombre recordamos. ¿Qué sentirían los asediados cuando veían cómo día a día se construía esa rampa peligrosísima que iba a acabar no solamente con sus vidas, sino también con toda una tradición, con una cultura y hasta con su propio nombre colectivo? En La Rioja actual, muy cerca de Navarra, Aragón y Castilla-León, en una verdadera encrucijada de caminos antiguos, se hallan los restos de la ciudad de Contrevia-Leucade, escenario de la guerra sertoriana. Su muralla imponente, que se agarra al terreno y se proyecta al cielo, sus casas cueva, su calle principal o sus canalizaciones de agua, nos dejan ante una suerte de Atusa celtibérica. Una ciudad digna de un episodio épico durante la antigüedad. La ciudad, desde el mismo momento en que se concibe y se ejecuta, es una ciudad esencialmente militar. Contrevia está, digamos, que controlando el camino natural más corto y más directo entre el Valle del Ebro y la meseta castellana. Entonces es un camino muy transitado en ambas direcciones. Hay dos ciudades que están emparentadas directamente con Contrevia. Gracurris, en la desembocadura de la Lama, en la actual ciudad de Alfaro, está a 40 kilómetros de Contrevia-Leucade y es una base de operaciones militares romana, fundada por Tiberio Sempronio Graco. Y luego en la cabecera de la Lama, ni más ni menos que Numancia, la capital de la resistencia indígena. O sea que tenemos los dos polos, la resistencia indígena, la base de operaciones militares romana, y el medio, a 40 kilómetros de una y a 60 kilómetros de otra, Contrevia-Leucade, cerrando el paso, por eso el sistema defensivo y por eso la misma elección del lugar. Sertorio conquista Contrevia al final de la campaña del 77, después de 44 días de asedio. Una vez conquistada Contrevia, deja aquí, digamos, una guarnición y él se marcha a pasar el invierno a Castra Elea, al Valle del Ebro, abajo. Pero una vez que comienza la campaña del 76, organiza, digamos, la táctica militar y manda a parte del ejército al interior para hacer acopio de víveres, de alimentos, y manda a recogerlos en Contrevia, porque desde Contrevia, nos dice Sertorio o Tito Livio, que se podía acceder a cualquier parte a donde quisiera llevar su ejército. O sea que estamos siempre con la situación estratégica central de Contrevia-Leucade. La guerra sertoriana se extendió por gran parte del solar peninsular. Todavía son muchos los escenarios que permanecen en silencio arqueológico. Un posible yacimiento está en Deza, en la provincia de Soria. Allí, un estudio publicado por varios ingenieros de minas deja abierta la existencia de un gran campamento romano de la época situado sobre una cantera que cuesta imaginar en funcionamiento, dada su localización. ¿Hubo allí una gran batalla de la guerra sertoriana? El tiempo y la arqueología nos lo dirán. A unas decenas de kilómetros al nordeste de Deza se encuentra el yacimiento de la Custodia, en el que los trabajos arqueológicos han proporcionado ya muchos y valiosos datos.
El estudio que estamos realizando en campo no solo aborda el área intramural de esta ciudad, ¿no? sino que estamos prospectando también pues, unos cuantos kilómetros a la redonda, ¿no? A la búsqueda también de ese campamento también que debió establecer Sertorio, no lejos de esta ciudad, para ya planificar el ataque final, ¿no? Desde el primer momento, desde la primera cata que abrimos hace 5 años, ya nos encontramos el primer individuo caído sobre el pavimento de la calle, ¿no? Cuyo estudio pues ya determinó que era un chaval joven de unos 20 años de edad y con una lesión de arma blanca, ¿no? Que de alguna forma le llevó por delante buena parte del parietal izquierdo, ¿no? Realmente hubo una lucha cuerpo a cuerpo en las calles de esta ciudad. La península ibérica es un territorio vastísimo. Recorrerlo es complicado, controlarlo en cualquier época, un ejercicio que requiere rigor, recursos y apoyos locales. Muy lejos de la custodia, en plena Mancha, Libisosa se presenta como otro de los grandes escenarios de la guerra sertoriana. En el momento en que nosotros logramos datar la construcción de la muralla, evidentemente se lo tenemos que poner en relación con un suceso histórico, y el suceso histórico relevante de ese momento en Hispania, en la península ibérica, son las guerras de Sertorio, las guerras sertorianas, que tienen una grandísima repercusión sobre poblados todavía indígenas o ibéricos, como era Libisosa en ese momento. Sabemos que en ese momento el poblado se incendia, se destruye de forma precipitada, y de forma precipitada se erige, se levanta esta muralla. ¿Con qué velocidad podía construir una legión una muralla como esta? Pues justamente el hecho de que sea tan ancha, el lienzo de 3 metros, se explica porque el sistema constructivo, que es el tipo emplecto del que habla Vitubio, es piedras medianas, grandes, que delimitan por ambos cara interna y externa, y se rellena de mampuesto. Y eso es algo que se puede hacer de forma, digamos, con mucha celeridad, ¿no? Aquí estamos hablando seguramente de semanas. Y además, sabemos que es el ejército romano. Lo que no sabemos es de qué facción, si la de Sertorio o la de Metelo. Claramente, la guerra sertoriana está íntimamente ligada a la vida de Libisosa. A partir de la guerra de Sertorio ya no vamos a encontrar poblados, digamos, con vida, ibéricos, etcétera, que eran los que habían quedado después de la Segunda Guerra Púnica, después de la conquista romana, habían quedado todavía manteniendo su ordenamiento jurídico, como era el caso de Libisosa, ¿de acuerdo?, a cambio de pagarle un impuesto a Roma, pero a partir de la guerra de Sertorio todo eso desaparece, se hace tabula rasa, y las guerras de Sertorio van a ser el más extenso, no el primero, pero sí el más extenso de la primer enfrentamiento civil armado entre romanos, porque es una guerra civil entre romanos. La guerra civil estalla en Roma y la onda expansiva de su ferocidad se extiende a través de calzadas y puertos hasta alcanzar Hispania, donde se inicia la cruel guerra de Sertorio. El foro es el corazón de la ciudad romana. Allí, José Uroz nos habla de su historia. A nuestras espaldas tenemos la vía Heraclea. Lo más probable es que tengamos un templo dedicado a Hércules en la cúspide del cerro, donde ahora está la torre medieval. Fíjate que a Hércules se le asocia, ¿verdad?, a la costa, ¿no? Claro. Fíjate un templo a Hércules en el interior, aquí en el corazón de Albacete. Sí, pero Hércules es un héroe, una divinidad civilizadora, crea cultura, viene de Cádiz, pasa por aquí, por la vía Heraclea, evidentemente se va a Roma, donde le dedican también un culto especial por haber vencido a Caco. Y por donde pasa Hércules crea cultura, crea civilización y crea ciudades. Este templo a Hércules estaría antes que el foro. Sí, ese es el elemento de relación entre los indígenas y los romanos que llegan, que también conocen el culto a Hércules desde el propio foro romano. Libisosa ejemplifica ese cambio de mundo que protagonizó Roma en la península. Los pueblos ibéricos se adaptaron a la nueva realidad, a una verdadera globalización, abandonando su brillante pasado. Libisosa fue un crisol íbero-romano. La verdad que un mundo ibérico de héroes, oligarcas, moría con Sertorio para dar pie ya a una sociedad hispano-romana, ¿no? Sertorio pudo significar el fin de mucho, pero también gracias, y es trágico a ello, habéis conservado unos ajuares espectaculares. Habéis excavado apenas el 10% y es impresionante la cantidad de cerámica y otros útiles que habéis encontrado. ¿Qué destacaría de estas cerámicas?
Pues yo destacaría dos cosas. La primera, precisamente porque Libisosa es un centro neurálgico, en la cantidad de estilos, formas, influjos de distintas áreas del mundo ibérico. Es decir, si quisiéramos tener un muestrario de distintas partes del sureste del mundo ibérico en términos de cerámica y cultura material, este es el lugar ideal. Y en segundo lugar, lo que más destacaría sin duda son las cerámicas figuradas, las que forman parte de ese lenguaje heroico, mítico, de ese cómic en imágenes que decía, y que plasman los mitos fundacionales del linaje que gobierna. Es la manera que tienen de justificar y de legitimar su poder quien está en el poder en ese momento, y lo hacen tanto de cara a su población como de cara al mundo romano. Aparecen elementos muy icónicos del mundo íbero: guerrero, caballo, lobos. El caballero o el jinete es un elemento fundamental en todo el mundo protohistórico peninsular. Lo vemos muy claramente en las monedas tanto ibéricas como celtibéricas de esta misma época, como el jinete lancero, el jinete con palmas. Son elementos que de alguna manera están transmitiendo la imagen, la idea del héroe fundador. Vamos a situarnos en este periodo ibero final. Ya pertenecemos políticamente a Roma, República, pero aquí advierto una economía rica, ¿no? Lavadero de lana importante, hay santuarios. ¿Cómo sería la economía de esta sociedad íbera final? En este edificio, tan solo en este edificio, hemos encontrado más de 500 objetos en perfecto estado de conservación. O sea, piezas de museo. Estamos hablando de cerámica, de herramientas agropecuarias, de todo tipo, una parrilla, ánforas. Aquí tenemos representadas todas las esferas de la economía. La traición que terminó con la vida de Sertorio acortó la guerra civil romana. 40 años después, otra traición que también terminó en asesinato cambiaría para siempre la historia de Roma y la del mundo. Un episodio que se produjo en este lugar de la ciudad eterna. ¿Quién puede olvidar a Julio César y a los idus de marzo?